he basado este tema de la palabra del Señor en el libro de Ruth, la cual vamos a proyectar en nuestra plataforma. Vamos a tomar dos textos bíblicos del libro de Ruth, que van a ser nuestros textos bases, lo encontramos allá en el Ruth capítulo 1, verso 19 al 21. Para los que conocen la historia de Ruth, una de las historias más hermosas para mí de la Biblia. Hay poderosísimas enseñanzas tras estas líneas. Podemos encontrar grandes y maravillosas enseñanzas de parte del Señor. Así que leemos entonces en Ruth capítulo 1, verso 19 al 21. Amén. Gloria a Dios. Leemos entonces Ruth capítulo 1, verso 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Entonces, las dos mujeres, refiriéndose a Ruth y a Noemí. Bueno, el versículo 19 más que todo hablan de las mujeres que estaban en Belén. Entonces, las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén, y apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Y las personas que estaban en Belén preguntaron, ¿no es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. El verso 20, ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Note que debido a la situación que ahora más adelante les voy a explicar, producto de lo que Noemí experimentó por la pérdida de su esposo y la de sus dos hijos, de forma repentina, se ve obligada a tener que marcharse del lugar donde vivían para regresar a donde vivían anteriormente, que era en Belén. Obviamente la pérdida de su esposo y de sus hijos hace que ella experimente un sentimiento profundo de amargura. Y el verso 21 dice, me fui con las manos llenas, refiriéndose a la forma como salió de su casa y la forma como regresa ahora, regresa con las manos vacías. Dice, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Ahora, la pregunta que hace ella, ¿por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. El segundo pasaje que vamos a leer lo vemos en el verso 14, porque la respuesta de Ruth frente a esto es que Noemí le dice a sus nueras que ya que pues ya no tienen maridos y que ya pues no tienen nada que hacer juntas, que ambas regresen a su casa y que se olviden de ella, que ya no tienen la necesidad de por qué seguirla ni por qué estar con ellas. Pero la respuesta de Ruth no fue la misma respuesta que la de Orfa, evidentemente, sino que en el verso 14 vemos cuál fue la forma o la actitud que tomó nuestra amiga Ruth frente a la petición de su suegra. El verso 14 dice, una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto, y luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth, escuche, se aferró a ella. El verso 15,
Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Y al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Le voy a pedir que me acompañe un segundito nada más para orar al Señor y pedirle dirección al Señor. Incline su rostro allí y oremos al Señor. Padre, en esta maravillosa tarde, queremos venir delante de ti, Señor, para pedirte de una forma muy especial que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda mover en medio de nosotros a través de tu poderosa palabra, porque ella nos trae vida, porque ella nos rejuvenece, porque tu palabra nos levanta, nos enseña, nos instruye, nos reprende. Señor, y en esta tarde queremos pedirte, Señor, que sea tu palabra la que nos inspire en esta tarde, que podamos entender y comprender cada palabra que tú has traído para nosotros, Señor, y podamos hacer de ella, asirnos de ella, Padre, de la forma correcta para que podamos, Señor, sujetarnos a tu voluntad y el propósito de Dios se ha cumplido en nosotros. Oramos creyendo que así será en el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén y amén. Gloria sea al Señor. De la crisis a la plenitud. Pues creo que hemos hablado hasta el cansancio de que hemos estado viviendo por crisis difíciles en las últimas semanas, en los últimos meses. Pero creo que no podemos llamarle crisis solamente a la situación que estamos viviendo de la pandemia. Hay otras situaciones en la vida que pueden ser una crisis que no tienen que estar directamente relacionados con esto que estamos experimentando a través de la pandemia. Pero yo me quiero en esta tarde referir a cualquiera de las crisis que tú pudieses estar sufriendo durante este tiempo. Hay crisis que pueden ser crisis económicas, hay crisis que pueden ser crisis producto de alguna enfermedad, producto de una relación infructuosa, producto de un tema laboral, cualquier situación que en tu vida se haya levantado de forma negativa, que esté produciendo en tu vida alguna crisis, creo que entonces este mensaje que yo tengo para ti en esta tarde es un mensaje que Dios quiere traer a tu vida. Así que, vuelvo y repito, el tema de mi mensaje es de la crisis a la plenitud. Pues quisiera empezar señalando que la vida está llena de sinsabores, la vida está llena de dificultades y muchas veces, mis hermanos, cosas malas le ocurren a gente buena, cosas que a veces nosotros no esperamos que nos sobrevengan, de repente nos asaltan de forma sorpresiva y muchas veces no son justas. Y estas cosas se transforman en crisis, se transforman en adversidades, se transforman en grandes tormentas en la vida, en las cuales traen cierta inestabilidad y producen en nosotros inquietudes. Así que yo quiero mencionar en esta tarde que existen tres clases de personas que atraviesan por las crisis. Y esto lo hemos aprendido a través de largo tiempo y por los años, de que esta situación o este tipo o esta clasificación de personas que atraviesan por las crisis lo experimentan en algún momento. La primera que quiero mencionar como primero es que son aquellos que están atravesando una crisis o una adversidad en este momento. Mejor dicho, aquellos que ya salieron de una crisis. Esa es la primera clasificación de personas que
nosotros sabemos que experimentan producto de una situación crítica. Lo segundo, la segunda clasificación que podemos mencionar es que aquellos los que están atravesando en una crisis actualmente. Esa es otra de las clasificaciones que podríamos decir de personas que están atravesando por adversidades. Y la tercera, los que están a punto de entrar en una crisis. En realidad, estos tres tipos de personas son los que realmente atravesamos por situaciones críticas o adversidades. En alguna de estas tres categorías usted puede que se encuentre. Y si no está en ninguna de ellas, probablemente usted puede que se esté acercando a una. Yo me atrevería a decir quizás a manera general, de forma general, de que quizás la gran mayoría de las personas, ya sea en nuestro país o a nivel mundial, por decirlo de alguna forma, puede que nos encontremos en la segunda posición. Aquellos que estamos atravesando una crisis actualmente, producto obviamente, del coronavirus, que ha traído a miles y a millones de personas adversidades y crisis que no esperábamos, que ha afectado no solamente la salud, sino que también ha afectado las finanzas en todas las modalidades, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista empresarial. Pues nos vemos quizás en una de las peores crisis experimentadas quizás en los últimos 100 años. Ahora, yo quiero que tú sepas algo, porque para mí es importante que nosotros podamos comprender que aunque nosotros estemos viviendo una crisis, aunque estemos viviendo una adversidad, yo estoy aquí en esta tarde para darte buenas noticias, para decirte que pronto transicionaremos de las crisis a la plenitud y que nuestro destino, hermanos queridos, nuestro destino en el proceso es lograr alcanzar el cumplimiento de Dios para nuestras vidas y lograr el propósito de Dios. Así que no importa cuál sea la situación que nosotros estemos viviendo en este momento, no importa cuál sea la adversidad que tú estés viviendo, puede ser una adversidad financiera, puede ser una adversidad o una tormenta que tenga que ver con tu salud, que tenga que ver con tu economía, que tenga que ver con alguna relación interpersonal. Cualquiera que sea la situación, Dios está en medio de nosotros para poder transformar nuestras crisis y nuestras adversidades a la plenitud que Él quiere que nosotros alcancemos. Él está aquí para transformar nuestra realidad actual en la que nosotros estamos en este momento y transformarla en la plenitud, en el cumplimiento, en la realización de Dios de acuerdo a su propósito y su plan. Pero yo quiero que también usted piense algo. Creo que también es importante señalar que Dios se vale de gente, escúcheme, Dios se vale de gente muy especial, gente con fe, gente con alcance, con propósito, que Dios usa a través de estas personas para transformar las adversidades y las crisis en tiempos de bendición y plenitud. En otras palabras, Dios se vale, utiliza gente. Puede utilizar líderes, puede utilizar también pastores, puede utilizar grandes personas o personajes importantes dentro de la historia para hacer transformaciones poderosas en lo que tiene que ver con los escenarios críticos y dramáticos que muchas veces nos encontramos en la vida. Pero no siempre Dios utiliza líderes y utiliza gente ¿cómo se llama? Renombrada, sino que Dios también puede usarnos a nosotros. Dios te puede usar a ti. Dios te puede usar a mí. Dios nos puede usar a nosotros para transformar las dificultades y las crisis, los escenarios críticos en los que estamos viviendo y hacer que otras personas también puedan ser bendecidas en medio de la forma como Dios nos usa o nos puede utilizar a nosotros para cambiar la situación espiritual de muchas personas. Pero quiero que empecemos muy brevemente pudiendo dar un significado, una definición etimológica a lo que significa la palabra adversidad. La palabra adversidad significa percance, escuche bien, es percance,
significa contratiempo, significa también crisis. La palabra adversidad significa dificultad y problemas. Cualquiera que sean una de estas condiciones, esta palabra adversidad es lo que en general muchas veces nosotros empezamos a experimentar en cualquiera que sean las circunstancias o los escenarios de nuestra vida. La adversidad siempre va a estar al momento, va a estar a la orden del día. Podemos encontrarla en cualquier momento de nuestra vida, en cualquiera que sea el lugar donde estemos, nosotros nos encontramos con adversidades. Pero note la diferencia cuando nosotros hablamos de plenitud, de lo que la palabra del Señor nos está motivando en esta tarde. Cuando hablamos de plenitud, me encanta la definición como la Real Academia de la Lengua así lo expone, lo explica. La palabra plenitud viene de la expresión de que quiere, lo que significa, lo que quiere decir la expresión es que es el mejor momento de algo. En otras palabras, cuando hablamos de plenitud, hablamos de que es la mejor condición de algo, el mejor momento de algo que está sucediendo en un momento dado. Pero me llama más poderosamente la atención lo que dice la definición en cuanto a que no solamente es el mejor momento de algo, sino que también es el mejor momento de alguien. Eso es lo que es plenitud. Cuando llega el mejor momento de una persona. Y yo creo que para nosotros se nos está acercando el mejor momento para alguien aquí, alguien que me está escuchando, alguien que me está viendo. Se está acercando el mejor momento para ti. Y no solamente significa algo que tiene que ver con el mejor momento de algo, el mejor momento de alguien para ti, sino que también puede significar totalidad, puede significar grandeza, puede significar expansión. La palabra plenitud significa realización. Y yo quiero en esta tarde proclamar en el nombre de Jesús que el tiempo de plenitud está por llegar para nosotros y que las adversidades, al igual que muchas cosas de la vida, ellos cumplen un propósito definido y particular en un momento circunstancial para lo que Dios trabaja, porque Dios quiere trabajar y enseñar en medio de todas estas situaciones, pero también Dios busca capacitarnos, pero también busca que crezcamos, que maduremos. Hermanos, la voluntad de Dios es que por medio de su gran amor podamos experimentar su grandeza, podamos experimentar la expansión a través de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que quiero decirle en esta tarde, que Dios quiere que nosotros alcancemos plenitud. Dios quiere que nosotros, aunque podamos estar viviendo una crisis, aunque podamos estar experimentando una adversidad, nosotros seamos capaces en Dios de poder transformar las situaciones críticas en algo que sea ventajoso, provechoso para nosotros, porque Dios es capaz de cambiar las circunstancias a nuestro favor. Dios es capaz de cambiar las circunstancias de algo que puede ser un problema, transformarlo en una bendición. Y eso lo podemos alcanzar a través de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan algo. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que a pesar de que estamos viviendo una crisis, a pesar de que estemos viviendo una adversidad, podamos sacarle provecho a esta situación y podamos alcanzar la máxima plenitud en Cristo Jesús. Ese es el plan del Señor. Mira lo que dice en Efesios capítulo 3, verso 19. La palabra del Señor, el apóstol Pablo lo redacta de una forma poderosa. Dice el apóstol Pablo en el verso 18, dice, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y la altura del amor de Cristo. Mire lo que dice el verso 19, en fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento. Y escuche, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos esto? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Nótese que el propósito de Dios no es que nos quedemos en la crisis, no es que nos quedamos sufriendo, no es que nos quedemos llorando, no es que nos quedemos arruinados. No, ese no es el propósito del Señor. El propósito del Señor es que seamos llenos de toda plenitud en Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esa palabra?
Y esto es precisamente de lo que se trata el libro de Ruth. El libro de Ruth se trata de las adversidades. El libro de Ruth trata de las luchas. El libro de Ruth trata de las dificultades de la vida, pero también trata de cómo Dios puede transformar y cómo Dios puede restablecer una situación en un momento de crisis, en un tiempo de bendición, para que nosotros podamos recibir esa plenitud. Pero una de las cosas importantes que nos enseña el libro de Ruth es que Dios puede utilizar gente especial como Dios utilizó a Ruth. Dios puede utilizar a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Escúchame, Dios puede utilizar gente común como tú y yo, gente que quizás no tiene quizás mucha educación, o quizás muchos títulos, o quizás mucha experiencia en muchas cosas, pero Dios te puede usar a ti para ser un elemento transformador, para ser un agente de cambio en medio de las situaciones críticas, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles. Gloria sea a Dios por eso. El propósito y el destino para tu vida, quiero que sepan, hermanos, está revelada por la intensidad de las adversidades y de las crisis. Voy a volverlo a repetir otra vez. El propósito y el destino para tu vida es revelada por la intensidad de la adversidad y de las crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más grande sea la adversidad que tú tengas, mientras más fuerte sea la crisis que tú atravieses, mientras más fuerte sea el problema que tú estás atravesando, mayor serán los objetivos y los fines de Dios para tu vida. Mira, yo quiero que tú te sientes en esta tarde a considerar los planes y los propósitos que Dios tiene para con tu vida. No hay tormenta que pase por tu vida que no tenga un buen final. No hay crisis en tu vida que desde la perspectiva de Dios y desde la mentalidad de Dios no esté gestada algo a tu favor y no está gestada o planeada de parte de Dios para que te vaya bien. Sí, cada vez que tu crisis sea más fuerte, cada vez que tu crisis y tu problema sea más poderoso, más resistente, eso significa que los objetivos, que los planes, que los fines, que el propósito de Dios para tu vida es mucho mayor. Y para mí el libro de Ruth es un manual, es toda una enciclopedia de cómo Dios quiere enseñarnos a transformar las crisis, las adversidades en cosas maravillosas, en cosas portentosas. Y también nos enseña cuáles son esas cualidades y cuáles son esos rasgos de creyentes valientes que somos y que podemos ser capaces de superar las crisis y las adversidades para alcanzar la plena plenitud en Cristo Jesús. Eso es lo que el libro de Ruth nos enseña. Y cuando tú empiezas a leer el libro de Ruth, tú te vas a dar cuenta de que estas dos mujeres empiezan a atravesar una serie de situaciones difíciles, unas situaciones críticas, porque de repente se quedan las tres solas. Se quedan sin sus maridos, se quedan sin tierras, se quedan sin casa, se quedan sin nada. Y de la noche a la mañana tienen que abandonar el lugar donde están y tienen que regresar al sitio de origen de donde venían. Así es que la historia de Ruth narra cosas muy interesantes. Nos explica y nos enseña cosas maravillosas. Y una de las cosas que el libro de Ruth nos enseña es cómo Dios la usó para cambiar los escenarios trágicos de Noemí que les habían acontecido, porque frente a las crisis, yo quiero que tú sepas algo, frente a las crisis y a las circunstancias, tú puedes tomar dos posturas. Tú puedes tomar la postura de una persona que sabe inspirar a otros a enfrentar los desafíos, pero también puedes convertirte en un asesino de la vitalidad y del buen espíritu. Tú puedes tomar la opción de convertirte en una persona negativa, en una persona que realmente en vez de levantar lo que haces es que destruyas. Pero tú también puedes convertirte en una persona que puede incitar para que las personas se levanten de las crisis
y puedan lograr alcanzar el propósito de Dios. La pregunta que yo te hago en esta tarde: ¿cuál de esas dos posturas tú quieres tomar en medio de esta crisis? ¿Tú quieres ser una persona negativa o quieres convertirte en una persona que Dios puede usar para poder cambiar los escenarios en este país y poder cambiar los escenarios tétricos a nivel del mundo producto de esta crisis? Porque llevamos y tenemos un mensaje poderoso de restauración. Nosotros podemos ser usados por Dios para ser un gestor de transformación y un gestor de cambio en medio de la crisis y en medio de la adversidad. Por eso yo estoy esta tarde seguro de que frente a esta crisis, sea cual sea la crisis que tú estás viviendo, Dios es poderoso para convertirnos en agentes de cambio, como lo dije, para superar las adversidades de la vida y obtener las bendiciones y extendernos a lo que está por delante. ¿Cuántos decimos gloria a Dios a eso? Yo creo en eso, yo creo en esa palabra. Ahora, yo quiero poder compartir con ustedes 3 principios que yo veo aquí en el libro de Ruth, que necesitamos aprender, que necesitamos poner en práctica para convertirnos en agentes de cambio, en agentes transformadores de crisis a plenitud. Yo veo 3 que quisiera compartirles en esta tarde, y la primera que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la adaptación y la flexibilidad. Ruth, para poder hacer un agente transformador, y usted lee el libro de Ruth, no puedo leer todo el contexto del libro por razones de tiempo, pero le invito a que usted en esta tarde, usted pueda detenerse para estudiar y leer el libro de Ruth, y usted se va a poder percatar de lo que yo le estoy enseñando en esta tarde. Para poder hacer un agente de cambio, Ruth, ella tuvo que transformar la crisis de Noemí en algo pleno. Ella tuvo que aprender a adaptarse y tuvo que aprender a ser flexible. Ruth tuvo que renunciar a sus costumbres. Ella tuvo que dejar atrás su lugar de origen. Ella tuvo que renunciar a su cultura. Ella tuvo que abandonar y dejar a su familia para adoptar una nueva. Para que Dios pudiera usarle en un nuevo escenario, ella tuvo que adaptarse y tuvo que flexibilizar muchas cosas que para ella quizás en su momento le pudo haber sido muy difícil. Ella tuvo que aceptar que tenía que renunciar a ciertas cosas que para ella podían marcar, habían quizás marcado su vida y habían podido haberla hecha, ¿cómo se llama? Hubiera podido mantenerse su identidad como hasta ese momento lo tenía. Pero yo quiero que sepan algo. Es que precisamente es lo que Dios está buscando. Dios está buscando gente adaptable a los tiempos. Dios está buscando gente adaptable a las circunstancias que Él puede moldear en medio de los tiempos para transformar los tiempos. Yo no estoy diciendo con esto que Dios está buscando a gente que se aclimate ni que se familiarice con las crisis. Yo no te estoy diciendo que Dios está buscando que tú y yo nos acostumbremos a las crisis o nos acostumbremos a las adversidades. Yo lo que estoy diciendo es que Dios está buscando gente que se adecue por un tiempo a las crisis, a los problemas, a las circunstancias difíciles, para que logremos transformar en un momento dado nuestros entornos de vida. Estas adaptaciones y estas flexibilidades vienen por lo general a la vida, porque es parte de la vida adaptarse, es parte de la vida acondicionarnos muchas veces a situaciones que nos asaltan, que nos llegan de sorpresa. Pero digo esto porque no todo el mundo está dispuesto a adaptarse a las situaciones, a las circunstancias. Hay gente que no está dispuesta a adaptarse a las situaciones, a las crisis, adaptarse a los momentos circunstanciales, porque les cuesta, porque no les es fácil. La palabra flexibilidad significa que alguien no es rígido. Escúchame, alguien que no es ni demasiado duro ni demasiado exigente como para no adecuarse a los cambios donde Dios lo puede usar en distintas situaciones y condiciones. Una persona adaptable y flexible es una persona que está dispuesta
dispuesta a dejarse mover por Dios, es una persona que está dispuesta a dejarse moldear por Dios en diferentes situaciones y circunstancias, porque al final lo que busca es glorificar a Dios en medio de cualquier situación en la que esa persona se pueda encontrar. Eso lo podemos ver como un pasaje allá en 1 Corintios capítulo 9, versos 20 a 22. Vemos la experiencia del propio apóstol Pablo que tuvo la caracterización de poder adaptarse y flexibilizarse a las condiciones y a las situaciones de la vida. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 9, versos 20 a 22. El apóstol Pablo dice: cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Pero cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Verso 41, cuando estoy con los gentiles, dice, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios. Obedezco la ley de Jesucristo. Mira, este pasaje es maravilloso porque el apóstol Pablo nos indica la forma como él se tuvo que adaptar y flexibilizar a las diferentes culturas, a las diferentes religiones, a las diferentes circunstancias, porque al final lo que él estaba buscando era glorificar a Dios, era sujetarse a Dios para que Dios pudiera operar su voluntad a través de él. De esa misma condición en la que muchas veces Dios quiere usarnos a nosotros en medio de las situaciones, en medio de la crisis, en medio de los conflictos. Dios nos adecúa a ciertas situaciones difíciles, nos empuja a acomodarnos, a adaptarnos, porque lo que Dios busca, lo que el Señor busca es que nuestra vida, nuestro proyecto de vida pueda glorificar a Dios en medio de las situaciones y de las crisis. Y como consecuencia de esa, también podamos bendecir a otras personas que están pasando por situaciones muy similares. Déjame decirte esto, y esto te lo voy a decir de forma muy poética, si lo podemos decir de alguna forma. Los valientes, aquellos que son valientes, aquellos que reconocemos que hay valentía en nosotros, estamos dispuestos a hacer lo que odiamos para creer lo que amamos. Escúchame bien lo que voy a decir, lo voy a volver a repetir. Los valientes están dispuestos a hacer lo que odian para crear lo que aman. Escúchame, los que estamos siendo usados por Dios, los que queremos ser usados por Dios, estamos dispuestos a que Dios nos coloque en cualquier escenario con tal de que el nombre del Señor sea glorificado y de que nuestro Señor sea levantado en honra y podamos ganar a quien tengamos que ganar. Mira, yo quiero decir, esta situación que estamos viviendo puede ser una situación circunstancial para que otros puedan conocer a Jesucristo a través de lo que tú estás pasando. Puede Dios utilizar tu crisis, puede Dios utilizar tu sufrimiento, puede Dios utilizar tu desgracia para que otros puedan conocer a Jesucristo a través de la situación en la que tú estás viviendo. Así de poderoso es Dios, porque Dios utiliza las circunstancias para glorificarse. Los ganadores son simplemente experdedores. Escúchame. Todos aquellos que han sido ganadores en la vida, que han logrado tener éxito, que han logrado tener triunfos en la vida, en algún momento fueron experdedores. En otras palabras, fueron gente flexibles que se adaptaron para ser ganadores en medio de sus fracasos y en medio de sus crisis. No conozco ni usted conocerá a ninguna persona que haya logrado alcanzar los éxitos sin que haya tenido que adaptarse en algún momento a una situación crítica, a los fracasos, a las situaciones que le llegaron de sorpresa, que quizás destruyeron su proyecto en un momento dado y tuvieron que volverse a levantar. Tuvieron que adaptarse y flexibilizarse a esos cambios para volver a ser ganadores en medio de todo esto. La flexibilidad y la adaptación, escúchame, pueden acortar la distancia de cualquier milagro que tú estás persiguiendo.
Yo no sé si tú escuchaste esto, pero te lo voy a volver a repetir. La flexibilización y la adaptación acortarán la distancia de cualquier milagro que tú estás persiguiendo. Necesitamos adaptarnos, necesitamos aprender a que las situaciones y las circunstancias en este momento de repente pueden ser difíciles, de repente no pueden ser una situación cómoda, pero recuerda, esta es una situación circunstancial, es una situación momentánea, es una situación que tiene fecha de cumpleaños y que en este momento lo que nosotros necesitamos es adaptarnos a esos cambios, adaptarnos a esas situaciones, no acostumbrarnos porque las crisis no pertenecen a nosotros. Lo que nosotros necesitamos aprender es a sacarle provecho a la crisis para convertir esa crisis en un momento de pleno, un momento de bendición para nosotros y para nuestras personas que están al lado de nosotros. Yo creo en esa palabra y creo que eso es así. Lo segundo que quiero mencionar, como segundo principio para transformar las crisis en plenitud, tiene que ver con la fidelidad y la determinación. Mis hermanos, cuando Noemí trató de persuadirla para que regresara a su casa, como leímos en el texto que leímos al principio, Ruth les respondió: donde quiera que vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, moriré yo. Mira, hermanos, la fidelidad y la determinación siempre estarán juntas y ellas son buenas compañeras. La palabra fidelidad significa lealtad, compañerismo, firmeza, constancia en las ideas y en las obligaciones. La palabra determinación significa que es la voluntad, decisión y firmeza. Y estas dos virtudes, quiero que sepan, estas dos virtudes que estoy mencionando de decisión y firmeza, casi no se ven en este tiempo ya. Muchas personas en este tiempo, en esta generación, son fáciles de cambiar de parecer, son muy fáciles de abandonar las tareas, los proyectos de vida, solo porque ha surgido un problema, porque ha surgido una crisis. Muchas personas sin carácter y sin determinación cambian de la noche a la mañana su forma de pensar, cambian su forma de mirar la vida, cambian sus decisiones trascendentales y van abandonando cualquier escenario producto de un problema, una crisis que ocurre en un momento dado. La gente de hoy en día muy fácilmente abandona su matrimonio, abandona su ministerio, abandona su familia, abandona su iglesia y lo dejan así tirado como sin ninguna responsabilidad. Esa es la situación que estamos viviendo hoy en día. Pero en el caso de Ruth no fue así. Quiero que sepan, en el caso de Ruth hubo responsabilidad y hubo fidelidad y determinación. Ella dijo: mira, aunque tú no tengas nada, Noemí, aunque lo hayamos perdido todo, aunque ya tú no tengas una casa, aunque ya tú no tengas una propiedad, aunque no tengas nada fijo, no importa, no importa, donde quiera que vayas yo iré, tu Dios será mi Dios y donde tú mueras moriré yo. Mira, la determinación de Ruth hizo que Noemí cambiara su futuro, hizo que las circunstancias de Noemí cambiaran trascendentalmente a un nuevo propósito, a una nueva esperanza de vida, porque la actitud de Noemí de fidelidad y de determinación hizo que las circunstancias de ellas cambiaran. Quiero que ustedes vean esto, porque esta es una gran realidad. La gente de hoy son fieles mientras tú tengas algo que ofrecerles, algo que entregarles. La gente de hoy es fiel mientras tú puedas de alguna forma canjear algo, compartirle algo, darle algo. Pero eso no fue lo que Ruth nos enseña. Ruth no se quedó con Noemí porque tenía riquezas, como mencioné. Tampoco porque tenía valores agregados o porque Noemí le estaba prometiendo alguna posición. No. Ruth se quedó con Noemí por amor.
Ruth se quedó con Noemí porque ella sabía que Noemí tenía algo que ella necesitaba. Déjeme decirle algo. No puedes huir de la crisis de donde estás. No puedes escapar de la crisis. No puedes escapar del problema. No puedes salir corriendo de la situación en la que te encuentras o de la que estás viviendo. Y quiero que sepas que no puedes escapar ni puedes huir porque fue Dios quien te puso allí. Fue Dios quien te colocó allí como la solución a la crisis, como el gestor de cambios. Es más, si tú estás pasando por una crisis, estás pasando por una dificultad, quiero que sepas que eso no es una situación que pasó por casualidad. Nada de lo que nos sucede en nuestra vida pasa por casualidad. Si tú estás pasando por una crisis, estás pasando por un conflicto, estás pasando por un problema, es porque Dios ha permitido que tú estás allí. Y tú tienes una responsabilidad con el que te colocó allí. Y es que tienes que darle cuenta a Dios de que tú tienes que convertirte en un gestor, en un transformador de crisis a plenitud. Tú tienes que convertir ese escenario en el que estás viviendo, quizás junto a tu familia, quizás junto a tus hijos, quizás ante algunos amigos. No sé cuál sea la situación difícil que tú estás viviendo, pero Dios te colocó allí para que tú seas un gestor de cambio, para Dios usarte y cambiar el escenario en el que tú estás y convertirlo en algo de bendición, en algo de plenitud, y tú puedas ser testimonio del poder de Dios. Esa es la situación por la que muchas veces nosotros pasamos por crisis y a veces no entendemos por qué es que Dios nos mete en situaciones de crisis, en situaciones de conflicto. Yo te estoy revelando en esta tarde de que Dios ha permitido que tú y yo estemos atravesando por crisis porque tú y yo tenemos el poder en el nombre de Jesús de transformar y de cambiar las circunstancias difíciles en situaciones de bendición y poderosas, plenas en Dios, porque nosotros somos gente especial y gente diferente como lo fue Ruth. Yo lo creo así. Tus emociones no pueden estar involucrados con tu determinación, ni tampoco con tu fidelidad. Tú tienes que ser emocionalmente inteligente. Por el contrario, tu determinación tiene que estar basado en el conocimiento de tu propósito final. Escúchame, tú no puedes dejarte llevar por tus emociones, ni puedes dejarte llevarte por tus pasiones, sino que tú tienes que entender que tu determinación y tu fidelidad no están condicionados a las situaciones como tú te sientes o a las situaciones circunstanciales que están ocurriendo en tu entorno. Tu determinación y tu fidelidad tiene que estar conectado, tiene que estar relacionado con lo que tú conoces de tu propósito y de lo que tú conoces como el final de todo. Tú conoces que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tú tienes que saber que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para ti. Ese es el final para ti y para mí. Y nuestra determinación y nuestra fidelidad tiene que descansar en esos principios y en esas promesas, no en las circunstancias que nos están rodeando, no en los problemas ni en las crisis, porque los problemas y las crisis son pasajeras, pero las promesas de nuestro Señor son eternas y son sí y amén. Yo creo en esa poderosa palabra en esta tarde. Así es que venga quien venga, se quede quien se quede, se vaya quien se vaya. Yo te digo a ti, no te vayas tú. Dios te colocó allí para hacer la respuesta. Vengan tormentas, vengas crisis. El Espíritu de Dios te está diciendo en esta tarde, sé fiel, sé determinante y Dios te usará de forma extraordinaria. El tercer principio que quiero compartir con ustedes en esta tarde que yo pude deducir de mi estudio del libro de Ruth, es que Ruth pudo desarrollar diligencia y responsabilidad. Y es que ahora Ruth le dice a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de Noemí. Del libro de Ruth.
Y es que cuando Ruth le empieza a transmitir a Noemí la necesidad de poder ir al campo y recoger espigas, es porque ellos se encuentran en una situación de crisis. Se encuentran pasando hambre. No tienen recursos, no tienen trabajo, no tienen nada que comer, no tienen nada cómo enfrentar la vida. Así que Ruth comprendió que no podía quedarse con los brazos cruzados. No podía quedarse con los brazos abajo. Ella tenía que hacer algo. Y este es un principio muy importante en medio de las crisis, en medio de las situaciones. Tenemos que aprender a ser diligentes y responsables. Permítame decirle que la responsabilidad y la diligencia tienen una gran bendición de parte de Dios. Cada vez que nosotros aprendemos a ser diligentes y a ser responsables, no importa la situación difícil en la que tú estás viviendo, no importa la crisis en la que tú estás viviendo, no importa el problema en la que tú estás viviendo, si tú y yo aprendemos diligencia y aprendemos responsabilidad, vamos a ver traducido la recompensa de Dios en bendiciones y en progreso. Yo lo creo así. Mira lo que dice la Biblia allá en el libro de los Proverbios, capítulo 12, verso 27 al 28 en la versión NBI. Dice, el perezoso no atrapa la presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. ¡Wow! ¡Qué palabra! Mira lo que dice Proverbios, capítulo 13, verso 4. Dice, el perezoso ambiciona y nada consigue, pero el diligente ve cumplidos sus deseos. Y esta es la que más me gusta de todos estos pasajes allá en Proverbios capítulo 22, verso 29. Mira lo que dice esta poderosa palabra. Dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Dice, se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Ay, ay, ay. Hermano, yo quiero que tú sepas una cosa. La diligencia siempre, la responsabilidad y la diligencia siempre va a traer, va a venir acompañada de bendiciones, va a venir acompañada de puertas abiertas, va a venir acompañada de cosas buenas, porque Dios respalda a la gente que es responsable y a la gente que es diligente. Hay gente que abandona su responsabilidad y sus diligencias porque de repente entran en una crisis y se olvidan de todo, se olvidan del trabajo, se olvidan del ministerio, se olvidan de la iglesia, se olvidan de todo y se encierran. Y quiero que sepas, esa no es la actitud que Dios espera de nosotros, de gente cristiana y madura. Dios espera de nosotros que nosotros seamos maduros para poder entender que las crisis y las situaciones en las que estamos viviendo simplemente son trampolines para catapultarnos hacia la plenitud en Cristo, para que podamos alcanzar nuestros propósitos en Dios. Aleluya. Así es que ahora Ruth se va a trabajar con Boaz al campo. Boaz es un familiar de Ruth. Es un familiar cercano. Pero ella acepta ese rol. Ella acepta tener que ir a trabajar con Boaz sin ningún título, sin ninguna posición, sin ninguna jerarquía. Ella hubiese podido aprovecharse quizás de la condición familiar, de la cercanía familiar que Boaz tenía con Noemí, pero ella bajo ninguna circunstancia se aprovecha de esa condición. Así que ella llega allí como cualquier trabajadora normal, y como cualquier situación, no pidiendo títulos, no pidiendo posiciones, no pidiendo jerarquías, ni pidiendo nada a cambio. Y mira, hermanos, esto es muy importante que yo lo mencione, porque hoy en día lo más difícil dentro de una iglesia del Señor es conseguir a gente que quiera trabajar para Dios sin títulos o posiciones, o peor aún, sin que exijan remuneración económica. Bueno, gracias a Dios eso nos pasa aquí en Generación Vida Abundante. Porque una de las cosas que yo les he dicho a los líderes, mira, aquí no hay posiciones, aquí no hay puestos, aquí no hay títulos, aquí lo único que habemos son siervos de Dios, aquellos que queremos servir a Dios, sin prometer posiciones, sin prometer absolutamente nada, sin prometer ningún título. Mira, nada de eso, pero hoy en día, qué difícil es poder conseguir gente en la iglesia
en las iglesias del Señor, que quieran trabajar, que quieran servir al Señor sin que el pastor les tenga que prometer alguna posición, sin que el pastor les tenga que prometer alguna remuneración económica, porque hoy en día han cambiado los valores, ¿sabes? Pero en los tiempos de Ruth no era así. Era que había que trabajar, es conseguir a alguien sin necesidad de ofrecerle una posición. Pero quiero que sepan que la palabra del Señor nos enseña otros tipos de valores con Ruth. Ruth se metió en el campo a trabajar y ahora dice la Biblia que cuando ella se mete a trabajar, quizás en la peor condición de su vida, quizás ella no tenía la mejor motivación para hacer eso. Probablemente estaba pensando en la crisis, estaba pensando en la situación que estaba viviendo, estaba pensando cómo salir de todo eso, pero ella tenía una mayor motivación que tenía que ver con este principio que les estoy platicando en esta tarde. El principio de responsabilidad y diligencia. Ese principio la motivó a ella a poder trabajar, no importando la circunstancia en la que estaba. Y cuando tú eres así, quiero que sepas, cuando tú te mueves de esa forma, cuando tú eres capaz de actuar con responsabilidad y con diligencia, te puede ocurrir lo que le ocurrió a Ruth. Dice la Biblia que ahora vos la vio. Me gusta lo que dice la palabra del Señor allá en Ruth capítulo 2, no está ahí, mami, en Ruth capítulo 2, y dice que que vos la vio y le preguntó a su mayordomo, ¿quién es esta? Porque quiero que sepan, hermanos, que cuando tú empiezas a hacer las cosas de forma responsable, cuando tú empiezas a hacer las cosas de forma integral como la debes hacer, mira, Dios empieza a llenarte de gracia. Dios empieza a poner gracia sobre los ojos de otras personas para que las personas empiecen a ver lo que tú estás haciendo. Quizás tú no lo estás haciendo para que otros te vean, ¿sí? Pero Dios está utilizando todo eso para que otras personas te puedan ver y puedan bendecirte y puedan prosperarte. Y eso fue lo que sucedió con vos. Así que cuando hay responsabilidad y cuando hay diligencia, Dios pone gracia en los ojos de quienes deben verte. Ruth le pidió al mayordomo de voz que le permitiera trabajar desde la mañana hasta la noche sin descansar. Escúchame bien, eso lo puedes encontrar en Ruth capítulo 2, en el versículo 6 en adelante. Por lo que vos le pidió que no se fuera a espigar a otro campo y que estuviera allí con sus criadas. La historia cuenta que vos no solo la bendijo, protegiéndola de que otros no la molestaran en su trabajo, sino que también vos le dijo, sabes, tienes la confianza de que cuando quieras puedes tomar agua cuando quieras, puedes comer cuando quieras. La Biblia dice que vos también la llevó a cenar. Vos también la bendijo diciéndole al criado y diciéndole a los criados y al mayordomo, ¿sabe? Ponle un poco de más de trigo para que de cebada para que ella pueda ser bendecida. Mira, esto es gracia de Dios. Cuando tú empiezas a trabajar, cuando tú empiezas a trabajar sin condiciones, cuando tú empiezas a dar de ti sin nada a cambio, sin pedir nada a cambio, cuando simplemente tú sirves a Dios porque le amas, porque quieres agradarle, Dios utilizará a otras personas, a personas que te pueden bendecir, a personas que te pueden prosperar, a personas que pueden allegarse a ti para que tú puedas ser bendecido, porque Dios está viendo, Dios está mirando lo que tú estás haciendo. Dios siempre estará pendiente de todo eso, porque la bendición de Dios está atada a la responsabilidad y a la diligencia. Quiero que lo sepas de esa manera. Yo bendigo a los líderes de esta iglesia. Yo bendigo a todos los que trabajan en este ministerio, a los que sirven junto conmigo para la obra de Dios, porque gracias a Dios en esta iglesia no hay quienes pidan posiciones, no hay quienes pidan puestos. Han aprendido bien de su pastor. Gracias a Dios por eso. No hay quien buscan colocaciones, ni buscan títulos, ni buscan brillar. No, señor. Todos estamos aquí trabajando para la obra de Dios sin pedir nada. Yo les voy a decir algo.
una palabra reveladora para quienes trabajan de forma desinteresada por Dios, para aquellos que estamos dispuestos a servir a Dios de forma responsable, aquellos que estamos dispuestos a transformar las crisis en bendición, en plenitud. Yo quiero que tú sepas esta promesa de parte de Dios. La primera que te quiero mencionar está ya en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 22 al 24. Mira lo que te dice el Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Verso 24. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Mira, hermano, yo quiero que tú sepas una cosa. Si hay algo de la que tú y yo podemos estar tranquilos y garantizados, que es nuestro Señor quien nos recompensará. No serán los pastores de la iglesia, no serán las organizaciones eclesiásticas, no serán las instituciones evangélicas las que nos van a recompensar. Las que nos van a recompensar son los ojos de Dios. Son los ojos de Dios que están puestos sobre nosotros, que están viendo el trabajo desinteresado que tú estás haciendo por la obra del Señor. Nuestra recompensa está garantizada en Cristo Jesús y nuestra dependencia depende de Él. Podemos descansar en que nuestro Señor es quien nos sustenta y nos bendice, y que toda bendición y toda gracia caerá sobre nosotros, será depositadas en nosotros, porque nosotros de buena fe estamos trabajando de forma responsable para la obra de nuestro Señor Jesucristo. La segunda palabra que quiero tener para ti, la segunda promesa, mira lo que dice Lucas 22:35, cuando Jesús envió a los discípulos allá a llevar la palabra. Dice, luego Jesús les dijo a todos, cuando los envía a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Oh. Yo quiero que tú sepas una cosa. Si tú estás dispuesto a servir a Dios, si tú estás dispuesto a trabajar para Dios, si tú estás dispuesto a servir al Señor, mira, no te preocupes por nada, porque nada te va a faltar. Mira, hay gente que no quiere servir al Señor porque tienen miedo de que no tienen tiempo, de que no sé qué, que tienen que trabajar, que no sé qué, que no les alcanza la plata, que no sé cuánto. Pues yo quiero decirte algo. Aquellos que tenemos el privilegio de trabajar para la obra del Señor, sin títulos, sin remuneraciones, sin nada, podemos decir lo que respondieron los discípulos, porque la respuesta de los discípulos fue, no nos hizo falta nada. Nada nos va a hacer falta. Y esa palabra descansa sobre este versículo que te voy a poner como último versículo de esta disertación. Allá en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 8, en la versión Reina Valera, dice el apóstol Pablo, y Dios puede hacer, escucha, no es el pastor, no es el presidente de la República, no son las autoridades eclesiásticas, no. Dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, llámese crisis, llámese problema, llámese adversidad, esa es toda circunstancia. Dice, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra del Señor? Yo creo en esa palabra del apóstol Pablo. No importa las circunstancias en las que tú estés, no importa la crisis en la que tú estés, no importa la situación difícil en la que estemos atravesando, Dios puede hacer que toda gracia abunde a favor de nosotros. Dios puede convertir esta situación crítica, esta situación difícil en la que estamos viviendo, Dios la puede transformar en una bendición plena para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que tú levantes tu mano ahí en esta tarde. Levanta tus manos ahí en tu casa donde estás, en la habitación donde estás, ya sea tu recámara, tu sala. No importa dónde tú estás. Abre tus ventanas ahora y levanta tus manos al Señor.